creo que es un organismo de suma importancia, por supuesto, por eso mismo, porque defiende el derecho de cualquier ser humano que viva y que exista sobre el planeta, pero yo podría hablar de nuestra experiencia como la experiencia nuestra del pueblo saharaui, que hay una violación continua, casi fija, del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui desde hace más de 30 y pico años, teniendo en cuenta que por la intervención del organismo internacional llamado Naciones Unidas, con presencia de la MINUSCA, Cascos Azules de Naciones Unidas, todo esto presente en la geografía saharaui, tanto en las zonas ocupadas por Marruecos como por las zonas lideradas donde está el gobierno saharaui, el centro comunitario, y la mirada pasiva de Naciones Unidas, siendo ellos los primeros testigos de la violación de derechos humanos en las zonas ocupadas, donde se está torturando diariamente, y no estamos exagerando nada, diariamente a niños, a mujeres y a ancianos, desapariciones muchísimas, torturas, quizás en Occidente nosotros no asimiláis ni podéis creer que existan hoy en día. Lo que sufre el pueblo saharaui bajo una dictadura marroquí solo lo saben ellos y los pocos testigos que han estado camuflados, como supongo que estáis marroquíes, porque no dejan tampoco las autoridades marroquíes que entre ni prensa internacional ni visita particular ni políticos que quieran saber de primera mano sobre lo que está sucediendo en el Sáhara ocupado. Violación de derechos humanos. Creo que estamos luchando por nuestra independencia para recuperar nuestro país, que nos lo han arrebatado de la noche a la mañana el 14 de noviembre del 75, porque también hay que tener en cuenta de que España no ha hecho una descolonización como toca. Se entregó el Sáhara a Marruecos y desde aquel entonces nosotros estamos luchando para recuperar nuestro territorio. Creo que el gobierno actual, Zapatero en particular, su campaña electoral, uno de sus programas es la alianza de civilizaciones, la democracia. Yo desde aquí le recuerdo que lo cumpla y que tenga en cuenta la problemática del Sáhara, que tiene mucho que ver esta deuda famosa pendiente que dice nosotros no queremos cobrar ninguna deuda, simplemente queremos que España juegue el papel que le toca jugar, que es defender el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y que nos den la oportunidad, que es nuestro derecho, pero lo estamos pidiendo pacíficamente, el derecho de poder determinar nuestro futuro. A lo mejor sorprendemos al mundo y decimos que queremos ser marroquíes, pero que nos lo dejan de